Ha transcurrido un par de meses desde que todo comenzó. A pesar de que cada vez hay más competencia, para aquellos que madrugan y deambulan por la ciudad por más de 9 horas, no ha dejado de ser un negocio rentable y nadie sabe en realidad para qué son utilizadas las víctimas. Algunos dicen que para probar nuevos fármacos, productos de belleza o de cuidado personal. En redes sociales circulan fotografías que parecen confirmar esas especulaciones. Otros afirman que las exportan hacia Europa y Estados Unidos, donde las utilizarían como materia prima. Pero nadie sabe decir de qué. A nosotros, los que mantenemos nuestras vidas con el negocio, nos tiene sin cuidado. Solo somos los intermediarios. Ese es hacia dónde termina esta historia. Buen Pastor de René Araya, que comienza con vacunas. En un momento crítico donde hay un virus que no tiene aislada a las personas. Las personas están haciendo su vida normal, pero tienen que vacunarse y esta vacuna va a transformando a las personas en ovejas. No físicamente, pero sí en términos de mentalidad. Empiezan a transformarse en animales que andan a cuatro patas, que balan y que tienen menos capacidad para utilizar sus cuerpos humanos como tales. De eso va la novela Buen Pastor y tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde el norte a René Araya. ¿Cómo estás, René? Hola, muy bien, muy bien. Bastante bien, gracias. ¿Y Bueno, tú? yo estoy bien también, partiendo abril con mucho entusiasmo y con muchas preguntas para ti respecto a este buen pastor que está contado desde el punto de vista de un veterinario. Un veterinario que desde el principio sabemos que es bastante inescrupuloso, ¿no? Entonces como que no nos impacta mucho hacia dónde va a derivar este relato, porque sabemos que él trabajaba en compañías de haciendo testeos de animales, ¿cierto? Y después se va a mover a otra donde va a hacer algo que podría haber sido parecido si no hubiera sido por el tema de las vacunas y que tiene una relación muy difícil, diríamos, muy desapegada con su mujer y que vive, estoy haciendo toda la escena para que nuestros auditores nos puedan seguir, ¿cierto? En una casa de un condominio, pero que al frente, en un espacio abandonado donde iba a haber un edificio, luego no hubo, se empezaron a instalar campamentos, entonces ese es el mundo en donde él se mueve, ¿no? Y ve en esta transformación de las personas en ovejas una oportunidad para hacer negocio, pero también yo creo para dar rienda suelta a su poco amor por lo humano, ¿no? Y preguntarte sobre eso, sobre este veterinario tan descreído y desapegado. ¿Por qué trabajar desde esa voz? Em, sí, a mí, de hecho, me cuesta harto, siempre doy esta explicación, me cuesta mucho hablar de él porque es muy desagradable de releer, también de escribir. Y siento que fue medio natural, ¿en qué sentido? Cuando yo me senté a escribir Buen Pastor, eh, que todavía andábamos sin mascarillas y esas otras precauciones, tuve muy en mente a Michel Foucault y esta relación que él hace entre el poder pastoril y que luego transita hacia una forma estatal. Ujú. Entonces, si bien es cierto, hay como distintos pastores a lo largo del texto, uno de los que, aunque en principio no fui tan consciente de eso, uno de los más relevantes es el Estado como pastor, ¿no? Que lleva un rebaño y que a diferencia del pastor bíblico se puede permitir perder 10, 20, 30 ovejas para cumplir sus propósitos, porque le van a quedar 70, entonces al final cuando hace cuenta sigue siendo, sigue siendo rentable. Y en algún texto, y en alguna parte de esos textos, Foucault dice el Estado, que es una bestia sin entrañas, sin alma, sin sentimiento. Ujú. Yo creo que naturalmente este monstruo que es engendrado en una sociedad como la nuestra, me emergió naturalmente esa voz. De hecho, mientras lo escribía no lo cuestioné. Después cuando me tocó empezar a releerlo fue como medio desagradable y molesto, porque el personaje es bien desagradable en realidad. Está bien lejos como de uno mismo. Yo siempre que alguien leía el texto le decía, no se olvide por favor que el narrador no es el autor. Pero siento que emergió naturalmente desde eso, ¿no? De cómo hubo cierto tratamiento entre nosotros a propósito de la pandemia reciente, bien impersonal y bien frío. Y por más que poníamos empeño cuando encendíamos la televisión, eh,
tampoco daba mucha cosa escuchar que habían decenas de miles de muertos, o nos fuimos acostumbrando a ese escenario terrible. Yo diría que la voz, ese tono así medio desagradable, insensible, imparcial, eh, emergió como naturalmente. Ujú. Conversamos con el psicólogo, docente y escritor René Araya respecto a su libro Buen Pastor, que está editado por Ediciones del Gato y que, claro, ocupa la pandemia. Uno inmediatamente piensa en nuestra pandemia, ¿no? Y mientras yo te leía, René, pensaba en los libros que están empezando a aparecer, que me ha tocado leer en los últimos meses sobre ese mundo, ¿no? Y qué es lo que aprendimos de nosotros mismos, tanto en el encierro, en el enclaustramiento, a partir de nuestras relaciones con los otros, no con nosotros mismos. Pero acá tú lo trabajas sobre todo desde el tema de las vacunas y el poder, de alguna manera, ¿no? Entonces cuéntanos cómo para ti, también como alguien que estudia el área de las ciencias sociales, ¿no? El ejercicio del poder a través del conocimiento puede transformarse, en este caso, y a propósito de Foucault también, en un ejercicio de dominación. ¿Por qué quisiste meterte en esos temas en el libro? Una de las cosas eh, que tiene el libro, creo yo, que tuvo mientras en el proceso de enunciación, mientras yo me sentaba a teclear, es que habían distintas hebras de las que yo no era, de las que no soy probablemente hasta hoy del todo consciente. Yo creo que cuando uno escribe hay muchos elementos inconscientes, como uno que escribe o redacta un poco por instinto, y que descubre su sentido, o más o menos su sentido a medida que avanza. Una de las cosas que a mí me llamó particularmente la atención durante la pandemia es el modo eh, en que todos estuvimos, llegado un momento, más o menos disponibles para que nuestras libertades fueran restringidas a propósito del riesgo de contagio. Eh, Eso me parecía siempre muy interesante, ¿no? De cómo estábamos disponibles más para que una serie de hábitos eh, de nuestras vidas cotidianas fueran mutados, transformados, reconvertidos a propósito del virus que daba dando vuelta. Eh, y paralelamente, probablemente mis pensamientos sean un poco dispersos y los ordenen mientras tengamos la conversa. Eh, Me llamaba la atención de nuevo la expectativa que se instalaba a propósito de la pandemia de que el mundo iba a cambiar. Eso que nos vienen prometiendo hace un rato largo. El primero que yo recuerdo es la caída de las Torres Gemelas, cuando nos dijeron el mundo cambió para siempre. Y el mismo día, lo que era muy extraño, ¿no? Que alguien constatara que ese mismo día el mundo cambió para siempre. Y resulta que se exacerban algunos procesos, pero no cambia. O sea, después de la pandemia, a propósito de lo que tú decías, probablemente lo único que aprendimos es que hay distintos modos de consumir. Eh, Consumimos ya menos presencialmente, pero seguimos consumiendo lo mismo por internet, etcétera. Eh, entonces también estaba presente esa especie de bucle en el que estamos viviendo. Eh, Esta fantasía de que refundamos algo, ¿no? El mundo terminó, el fin de la historia, esa tesis de los 90 de Fukuyama que se reactualiza con distintos contenidos de vez en cuando. Si no es eso, nos dicen que Obama es presidente y eso cambió el color de la historia, con lo que es otro modo de decir, no cambió la historia, una metáfora cromática bien racista, pero algo cambia, siempre estamos pensando que algo cambia, que el apocalipsis llega pero no llega nunca, y el capitalismo se la arregla para mantenerse incólume en su desborde permanente pero nunca realizado. Y, y esos dos elementos estaban muy presentes, ¿no? Y desde luego también esta lógica de cómo, bueno, sabemos, con larguezas de Foucault construimos saber para ejercer poder, ¿no? El saber genera poder. Ujú. Eh, que está, sí, desde luego muy presente en el texto. Ujú. Ahora, claro, lo interesante es que es un texto de ficción, ¿no? Y es un texto, uno podría decir, de ciencia ficción, en el sentido de que, claro, nosotros estuvimos en una situación bastante límite, en donde tuvimos que vacunarnos y tuvimos que guardarnos, etcétera, y esta tensión que sigue siendo muy real, ¿no? En nuestro mundo entre libertad y seguridad.
que siempre se nos pone como contrapuestas, ¿no? Pero tú no haces un ensayo, tú haces un libro de ficción. Entonces preguntarte, René, también por ese ejercicio, ¿no? Por tomar la ficción y la ciencia ficción en particular para instalar ciertos temas que tienen que ver con la violencia, con el poder, con el clasismo, con la xenofobia y todas estas cosas que están además en el protagonista, ¿no? Cuéntanos por esa lección. Sí, bueno, si bien yo he escrito ensayos, mi lenguaje predilecto es la ficción. Eh, y desde esa línea yo tenía la sensación de que el texto tenía que tener un tono de fábula inoperante. Ujú. Yo siempre hago la comparación de la fábula y los dibujos animados, de cómo en algún momento los animales eran utilizados para representar un saber basado en la experiencia y cómo esa, la crisis de la experiencia y de los saberes me refiero basados en la experiencia, me acuerdo de Benjamin, eh, hace crisis eh, del fines del XIX al siglo XX para adelante, ¿no? Y cómo eso está magistralmente eh, retratado en los dibujos animados, de cero sabiduría, todo lo que hay experiencias, pero esas experiencias no logran acumular ni un saber que tú puedas compartir. El coyote hace todos los días lo mismo, y no tiene un solo aprendizaje, a pesar de que hace todos los días lo mismo. Y entonces, eh, justamente a propósito de esta lógica de vivir en un bucle permanente, eh, me parece interesante utilizar algún modo inoperante de fábula, porque aquí hay eh, seres humanos que se animalizan, eh, pero de esta historia, la metáfora es, de esta historia no vamos a obtener ninguna experiencia sabiduría, o saber, sabiduría, tal como no lo vamos a obtener desde la pandemia, salvo eventualmente el modo en cómo hacer que las pandemias sean más eficazmente gestionadas, que no es lo mismo que aprender algo fundamental de un hecho tan relevante. Seguimos viviendo igual, hacemos todo lo posible por proteger nuestro modo de vida en los mismos términos que lo ocasionó, porque la enfermedad pasada es una enfermedad zoonótica, causada con toda seguridad o probabilidad por el modo en que devastamos los recursos naturales y el modo en que nos exponemos a enfermedades a las que antes no estábamos expuestos o que no debiéramos estar expuestos, salvo por este ánimo depredador de los recursos. Eh, entonces lo paradójico es de nuevo, a propósito de que el mundo que cambia para siempre no cambió nada. Seguimos consumiendo igual que antes, seguimos depredando igual que antes, a pesar de los mensajes de buena voluntad de gente como Zizek o Han, las cosas siguen tal cual. Entonces un poco eso también es la idea del texto, ¿no? De cómo vamos a vivir en un bucle permanente, sintiendo, pensando, pregonando que se acerca el fin de los tiempos, vivimos permanentemente en esa metáfora casi agobiante de que los tiempos finalizan, va a seguir igual. Por eso que el texto también agarra esta deriva del proceso político en que estaba Chile envuelto, el texto que fue escrito y publicado antes incluso del segundo plebiscito juega ya con que íbamos a quedar tal cual. Ujú. Como, Bueno, Buen Pastor de René Araya está disponible vía ediciones de El Gato, ahí ustedes lo pueden conseguir. Muchísimas gracias, René, por hacerte este tiempo con Radio Universidad de Chile. Que tengas buen día. a ustedes, gracias por recibirme en este espacio. Les envío un abrazo grande. Que estés muy bien. Chao. Nosotros vamos Chao. despidiendo a René y también vamos despidiendo este programa de 1 de abril. Se vienen tantas cosas divertidas durante este mes. Por supuesto, muchas de ellas están pasando en Radio Universidad de Chile. Les invito a que se puedan quedar